Okay, so now we come to another interesting area of technology that nurses could use in their studies and also in their work. And this is called mobile health or mHealth. And it's the use of mobile technology to support health outcomes. Ahora vamos a entrar a hablar de otra área de la tecnología que las enfermeras pueden utilizar en sus investigaciones y en su trabajo, que es juntar las palabras móvil y salud. mHealth sería salud móvil o tecnología móvil y salud. And mobile phones are culturally appropriate technology, so anybody can use them, and they are all around us. Un ejemplo de tecnología muy utilizado sería el teléfono móvil. Es una tecnología muy apropiada desde un punto de vista cultural, puesto que todo el mundo utiliza un móvil. Even in more underdeveloped countries like Africa and India and, for instance, Sri Lanka, everybody has mobile phones. Su uso es muy extendido incluso en países del tercer mundo, países africanos, en India, incluso en el ejemplo que os comentaba antes de Sri Lanka, donde el 100% de la población tiene acceso a la telefonía móvil. But surprisingly, the mHealth research, especially from the point of view of nurses, is still in its infancy. Sin embargo, la investigación sobre el acceso móvil a la salud está en un estadio muy incipiente, por lo menos desde el punto de vista de su uso por parte de las enfermeras. And especially from enfermería, the nurses, you said. Especialmente de las enfermeras. No sé si Okay, but what you can have is the diagnostic devices, financial information, maternal health, disease tracking, epidemiological data, medicine alerts, rural telemedicine, and then something that is hidden behind the small. Tenemos instrumentos de diagnóstico, tenemos finanzas móviles, tenemos salud maternal y de neonatos, tenemos seguimiento de enfermedades, datos epidemiológicos, alertas médicas y un último ítem que está tapado por el cuadrito y no. So I'm going to tell you about some projects that we have now. Y ahora os voy a explicar un poco sobre algunos proyectos que tienen en marcha referentes a este tipo de tecnología. We were just talking during the coffee break with Teresa about how small countries, so everything that we do, so somewhere in China somebody has already done, or they do it in 100 times more effective way than we do. Estábamos hablando en la pausa del café que cómo a veces lo que se hace en países pequeños lleva ya tiempo haciéndose en países más grandes o se está haciendo a una escala muchísimo mayor, como por ejemplo en China. And rápido, very rápido. Y muy deprisa a veces por la disponibilidad de datos. So our studies are small, but I'm still telling about them. Sus estudios son pequeñitos, pero de alguna forma nos va a hablar de ellos. Okay, so about internet telecommunication possibilities. So I don't know, maybe we don't talk so much about this, but we can see that 100% almost, because this was 2010, so in the whole world, so almost everybody has a phone. Vemos en los datos sobre telefonía, por ejemplo, en el año 2010 ya casi el 100% de la población tenía línea telefónica. Estamos hablando de línea fija. And even wired broadbands are quite common, and households with computers and internet access. So. Incluso la banda ancha las suscripciones a banda ancha son ya muy generalizadas. Las casas que tienen ordenador y las casas que tienen acceso a internet cada vez son más, como podéis ver. Cuando antes he dicho que casi el 100% de las personas tienen un teléfono móvil, ¿este móvil es el típico móvil smartphone o es even the smartphones are getting more popular
in even these underdeveloped countries. We had a person from India before Christmas visiting our department, and he said that even in small countryside, all mothers and fathers and families have these smartphones. Yeah. Bueno, comentaba esto, que tuvieron un visitante de la India el año pasado que les comentaba que incluso en zonas rurales o en poblaciones pequeñas cada vez se extiende más el uso de smartphones. Like the very smartphone for my children don't let me answer the phone if I am walking with them because they say I look very old-fashioned. Sus hijos no le dejan contestar al teléfono si está con ellos con esto porque dice que está como muy anticuado. They are 25 and 26, so they are not small children. Son mayores ya, tienen 25 años, pero... But they feel very ashamed of my... Pero les da vergüenza, por favor no cojas esto. Yeah, so anyway, for instance, this is a health monitor device that has been developed for mobile phone. Just give an example that this kind of things exist. Are we nurses using them? Are we using them for the health of our patients? Do we know how to use them? Do we support the use of them? Are we interested in using them or are we afraid? Sorry for all these questions. Aquí veis, por ejemplo, un dispositivo de seguimiento de salud, por ejemplo. ¿Desde qué punto como enfermeras los utilizamos, los conocemos? Apoyamos su uso, o tenemos interés, tenemos curiosidad, queremos aprender, lo queremos difundir, un poco son las preguntas. For instance, in primary care, you could collect information from your families that have children and how their nutrition is going and all other things with mobile phones. Very easy way of collecting information and you could immediately, as a nurse, to start intervene if you can see that something is going wrong. But how many of you are using this in your Por ejemplo, nursing? ha puesto el ejemplo de la atención primaria, pues sería muy fácil hacer un seguimiento, por ejemplo, de las familias, de la nutrición de los niños a través del teléfono móvil. Se puede monitorizar muchísimas cosas, se puede hacer un seguimiento, se puede obtener datos. ¿Cuántos de vosotros utilizáis algún tipo de dispositivo de este tipo para comunicaros con los pacientes o para obtener información de los pacientes? Or do we do studies on how to use this in an efficient way? ¿O se hace algún tipo de estudio sobre cómo utilizar estos dispositivos de una forma eficaz? Yeah. So I think that we are, like nurses, we are a little bit lazy in this. Las enfermeras en general tendemos a ser un poco perezosas con estas cosas. Sorry. Una cosa que no entenc. A través d'aquesta plataforma l'usuari està en contacte directe amb l'infermer. So, through this device, are you in permanent contact with your patient? Yes, or you with can your be. nurse? I think I'm going to tell about the study that we did, so I tell you about it. Ahora te va a explicar sobre un estudio que han hecho y entonces verás cómo funciona. Okay, still if we think that tablets and iPhones are not yet very good in documentation, so if we think that at the moment, so in hospitals the nurses are still documenting with old-fashioned keyboards, but tablets are coming. Las tablets y los teléfonos móviles todavía no se utilizan mucho para gestionar documentación. De todas formas, funcionan muy bien y cada vez se utilizan más. O sea, las enfermeras y el personal en general sanitario utiliza el teclado de toda la vida todavía para gestionar documentación, pero cada vez más se está imponiendo el uso de tablets y este tipo de dispositivos. And now when you are thinking that you are becoming masters of nursing science, so that means that you should be a little bit ahead of the situation that is at the moment in the hospital or in your practice. So you should be thinking a little bit for the future so that you are ready when the future comes. So or you can say that now. Vais a ser muy pronto titulados de máster en enfermería. De alguna forma tenéis que estar a la cabeza, tenéis que estar
tenéis que ser los pioneros en vuestros puestos de trabajo, en vuestros hospitales, un poco tenéis que encabezar la situación, tenéis que estar al frente de todas estas innovaciones y tenéis sobre todo que estar preparados para cuando lleguen todas estas tecnologías para su uso en vuestros respectivos servicios, hospitales, etc. As a researcher, I have to think maybe like 10-15 years from now, because the research is very slow. So I have to think that what is normal in 5 to 10 years, I have to do studies that are aiming for that time, because studying is very slow process. Como investigadora, ella tiene que tener una visión de qué será necesario, qué querremos saber dentro de 10, dentro de 15 años, porque la investigación es un proceso muy lento. Entonces, lo que no podemos hacer es investigar a 10-15 años vista con las preguntas que nos hacemos ahora. Hay que hacer, de alguna forma, un esfuerzo de perspectiva para ver qué es lo que querremos saber dentro de 10 años y es lo que tenemos que empezar a investigar ahora. And sometimes when you are doing studies, it's difficult to prove to the money giver that you are doing a clever thing, because you are doing something that is not in the interest of today, but it is in the interest of 10 years from now. A veces lo difícil cuando se hace un estudio de este tipo es convencer a la persona que te está financiando, que te está dando el dinero, del interés que puede tener tu estudio, porque muchas veces las miras son muy inmediatas, sobre todo desde los estamentos que tienen el dinero. Y de alguna forma tenemos que ser inteligentes y saberles persuadir del interés que puede tener estudiar una cierta cosa, un cierto aspecto que a lo mejor no se ve a corto plazo. In 2001, I did, I think, very interesting study money application for virtual hospital for children. En 2001 hizo una propuesta de estudio y una solicitud de dinero en un proyecto sobre un hospital virtual para niños. But I never got funded because nobody understood what I was talking about. No le dieron el dinero porque nadie supo entender qué era lo que quería conseguir con ello. And now all hospitals have some kind of virtual presentation of their hospital in the internet. Y ahora todos los hospitales tienen algún tipo de presentación virtual, tienen algún tipo de presencia en internet. But the time was not ready for that kind of. Pero estamos hablando de 2001, no estaban preparados para entender o para tener la visión de futuro que era necesaria. So sometimes it is very difficult to do research. Por lo tanto, a veces resulta muy difícil poder realizar investigación. So what I say now, as nurses, we should be studying how we can catch emotions with the sensor technique, so that we could, in hospital, realize if somebody is having fear or something with the sensors. But are we doing that kind of research? Por ejemplo, lo que deberíamos estar investigando ahora es sobre formas de poder captar emociones, por ejemplo, de miedo, de ansiedad, etcétera, formas automáticas de poder captar este tipo de emociones en pacientes. ¿Creéis que se está trabajando en este sentido ahora mismo en la investigación? So technology people are doing this kind of studies, but we should be as nurses, because we have the knowledge of how human being is working. Or nutritional status. Could we analyze the nutritional status from the breath of the patient? Los tecnólogos sí están desarrollando este tipo de tecnologías, por ejemplo, de cómo captar emociones, pero como enfermeras habría que involucrarse, porque el conocimiento que tenemos como enfermeras de las emociones y de los pacientes no lo tendrá, por ejemplo, un informático. Por ejemplo, desde el punto de vista de la nutrición, ¿se está desarrollando alguna tecnología sobre, por ejemplo, cómo poder analizar el estado nutricional de una persona a través del análisis de su aliento, por ejemplo? And things like that, but we are not involved in this kind of studies, and we should. Nurses should be involved, because we have the knowledge of the human being, and we have good understanding, or nutritionist or physiotherapist has a good knowledge about the body and body functions, but we are lazy to
to tackle the technology because we leave it to engineers and doctors. Como enfermeras nos deberíamos involucrar en este tipo de tecnologías y en este tipo de desarrollos, porque el conocimiento que tenemos nosotros sobre el ser humano, el entendimiento de las funciones del cuerpo y de los procesos que tiene una persona, que puede tener un paciente, no los tendrá un informático, por ejemplo. Sin embargo, la comunidad de enfermería es un poquitín reacia, un poquitín perezosa para involucrarse en este tipo de proyectos más tecnológicos. So here we have the project using mobile technology for patient-nurse communication. So we did a study with the mobile phone and which has a device that is collecting information from type 1 diabetes patient. Aquí tenemos un proyecto de investigación sobre la utilización de tecnología móvil entre enfermera-paciente, comunicación enfermera-paciente. En este caso, se trata de recoger información a través del teléfono de un paciente con diabetes tipo 1. And for the child, it is very nice because she can or he can use the mobile phone like any other child. They don't know if you are playing a mobile game or if you are just filling in your glucose and nutritional status and stuff. Por ejemplo, si eres un niño o eres una persona muy joven y estás jugando con tu móvil, nadie sabe si estás jugando o si estás introduciendo los datos sobre tu nivel de glucosa a cierta hora, etc. Es como muy... es agradable de utilizar, sobre todo pues, en este caso en población joven. It's very easy and quick. Easy to es use. Muy fácil de utilizar, es muy rápido, es muy inmediato. You can do it anywhere. Se puede hacer en cualquier parte, en cualquier sitio. And the information goes directly to your computer and to the nurse's computer. La información que introduces va directamente a tu ordenador y al ordenador de la enfermera. So and then there is an alert system that if the status is going like wrong, so the nurse gets an alert. So you don't have to look all the time, but you can get information. Incluso contiene un sistema de alerta por medio del cual si los valores introducidos comportan algún tipo de anomalía o de riesgo, la enfermera es avisada, o sea, no tiene que estar pendiente todo el rato de cuáles son los datos introducidos, sino que existe un sistema de alerta para que de alguna forma pueda estar avisada a tiempo. Esto que está explicando pertenece a un estudio o en el hospital donde está todos los pacientes llegan aquí. Is this only part of the study or is it actually being used with all the patients in the hospital? It is a study, but now we have finalized the study and now it is a device that can be sold anywhere, even if you are interested in buying. Es un estudio que se ha finalizado y ahora existe este dispositivo y se puede vender, se puede adquirir y se puede utilizar. Yeah, and it's very convenient if you think that at least in Finland the diabetes patients, they usually write in a diary in a paper and then they go to the nurse and they show. They are lazy to fill it because it's not nice to fill this kind of diary when you are a teenager and you have other things, but the mobile phone is very easy and convenient and nice. Es muy cómodo de utilizar porque si tenemos en cuenta que en Finlandia normalmente el paciente utiliza un gráfico de papel y allí va introduciendo los datos y tiene que coger el papel, llevárselo a la enfermera, enseñárselo. Si eres muy joven, pues da mucha pereza ponerte a escribir en un papel datos y tal. Sin embargo, coger el móvil e introducir los datos de una forma mucho más es mucho más cómodo sobre todo para las personas jóvenes. The same technology can be used in hospital so that the patient can inform the nurses anytime about their pain or other symptoms like fatigue or like some other emotions. So you can collect all kind of data in hospital. For instance, the whole symptom management can be collected. The data can be collected directly from the patient, and you don't have to collect it from the nurse.
Por ejemplo, en hospitales, un tipo de dispositivo así se utiliza para recogida de datos, por ejemplo, para gestionar pues, síntomas como dolor, fatiga, incluso emociones. Es una recogida de datos que puede ser directa del paciente sin tener que hacerse a través de la enfermera, por ejemplo. Es todo para manejo de síntomas, por ejemplo, en general, síntomas, dolor, emociones, fatiga, etcétera, lo que sea, es una forma de recogida de datos directa e inmediata del paciente. Esto, llevo un ensayo clínico de arritmias que se le da al paciente una tablet y ellos te van mandando los electros. Pero hay pacientes de 60 y 70 años que no se enteran de cómo va la tablet. Entonces es un conflicto que nos encontramos. They have a similar device for cardiac patients. Yes. To detect arrhythmia. Arrhythmia, yes. Yes. But patients who are 60, 70 years of age haven't a clue how to use a tablet. Yes. And it's a bit of a problem with them. Yes, well, that is like a learning experience. My mother is 83. She uses the tablet every day. And for instance, I can tell you this is outside of my lecture, but my daughter and her friends were in a cafe, outside cafe in our city, and having drinks or something, and my mother happened to walk over, and then my daughter said that, "Oh, grandma, hi, here I am," and she said, "Oh, could we meet one day?" So my mother took her tablet and says that, "Let's see, I have to see from my calendar if I can make an appointment with you." Claro, es cuestión de educarse, ¿no? Su madre tiene 83 años y utiliza tablet cada día. Incluso un día se encontró con su nieta que estaba tomándose un café con unas amigas. Dice, hola abuela, a ver si quedamos un día y nos vemos. Y la abuela sacó la tablet y dice, a ver, cuando tengo tiempo para darle hora a la nieta. And then her friends were saying, "Is your grandmother using the tablet?" Claro, las amigas, pues imagínate cómo se quedaron, ¿no? Tu abuela utilizando una tablet, pues ya. Yeah, but that was outside. But you are right. Los laboratorios. Lo pagan los laboratorios. Oh, the labs pay for it. The labs finance this. Yes, sort of, yeah, device. very interesting. And but these are coming. So tablets are coming to the hospital. But are we nurses developing anything there? Laboratories or physicians are. But what are we nurses developing for it? How could we, nutritional status, find the malnutrition or something? So are we using it for collecting information? No, because we are lazy to develop this or see that what is convenient. We let others develop them, and that is, I think that it's not good. Cada vez existirá más presencia de tablets, pero siempre son o los laboratorios, o lo desarrollan médicos, o lo desarrollan informáticos, pero ¿qué hacemos las enfermeras para desarrollar dispositivos que realmente no sean útiles? Y de alguna forma nos tenemos que involucrar con el colectivo de enfermería para de alguna forma que todos estos dispositivos sean útiles a la profesión de la enfermería. He visto que hay aplicaciones, por ejemplo, de la menstruación, de ciclos, para las chicas que se quieren quedar embarazadas, entonces se van calculando pues, los días más fértiles, los no. ¿Hay aplicaciones para seguimiento de pacientes o...? There are different apps, for example, that you can use, for example, for your menstrual cycle, to decide which is the fertile days in case you want to get pregnant and so on. Yes. Are there any other applications that you know of that could be of use for nurses? There is a lot of applications that could be used for nurses, but I think that many of them are developed in such way. For instance, these fertility follow-up devices. So many of them are not developed from the perspective of what is important, because we know quite well in nursing what is important for the patient and what is important to get to know for the nurse. So they are developed from a different perspective, and sometimes we miss that kind of instruments that we could use in our work. And I am just like giving you ideas or hope that maybe one of you gets excited about technology and wants to do, maybe when after your master's study wants to do something later on and develop something for your work, not waiting that somebody else is giving something that is not suitable for your work because nobody asked a nurse
or a nutritionist about it, or public health nurse, or children's nurse, or cardiac nurse, but they are doing it from another perspective, and I think that we are not involved enough in this kind of studies, so we should push ourselves and say that we want it from this perspective. Aplicaciones existen muchas, por ejemplo del tipo de calcular los días de fertilidad, etc. Sin embargo, casi todas tienen un fallo de perspectiva si lo miramos desde el punto de vista de enfermería. Y de alguna forma está deseando, con todo esto que se está diciendo, que alguno de vosotros se anime y se ponga en algún proyecto a diseñar algo o a intervenir en el diseño de algo que pueda ser útil al trabajo de enfermería, que pueda ser útil a la enfermera, porque nadie como una enfermera conoce la necesidad que tienen otras enfermeras o qué datos necesitamos del paciente, cómo tienen que tratarse esos datos. Siempre existe un fallo de perspectiva, siempre son otros colectivos los que desarrollan las aplicaciones. De alguna forma lo que está diciendo es que falta esa perspectiva de enfermería en las aplicaciones tecnológicas. De alguna forma tiene que intervenir una enfermera, si no desarrollarlo una enfermera, intervenir una enfermera aportando la perspectiva que se necesita para que estas aplicaciones puedan ser útiles al trabajo de enfermería. For instance, this application, the man who came to us, to our department and wanted to develop it, he thought that we were doctors, and he was all the time talking that how the doctor can use this and how the doctor can do that and how the doctor can, and then I had to say to him that I am a physician. So I said to him that, sorry, but if you are talking about doctors, you are in the wrong place. We don't want to study your stuff, but we want to develop something for nurses. And then he started to listen to us and our problems and our ideas, and actually then he got very excited, and now then we got the study. But usually people, when they develop something, they think that the physicians are the ones that are developing together with them. Yeah. Por ejemplo, tuvieron la experiencia de un desarrollo de una tecnología de comunicación y la persona, el informático o el equipo de informáticos que fueron a hablar con ellos todo el rato hablaban que si los médicos por arriba, que si los médicos por abajo, que si no sé qué, y al final le dijeron: mira, si crees que estás hablando con médicos estás equivocado de lugar, porque aquí somos todos personal de enfermería, somos todos enfermeras. Por lo tanto, lo que necesitamos igual es otra cosa, o sea, no es la misma perspectiva. Entonces fue cuando esos técnicos, ese equipo de personas, de informáticos, empezaron a escuchar qué era lo que las enfermeras querían, y a partir de ahí desarrollaron una aplicación, en concreto esa de comunicación entre profesionales de salud y el paciente, orientada a la profesión de la enfermería, orientada a la enfermera. Quizás me equivoqué, pero aquí se trabaja mucho por roles, y la gente hace las cosas porque sé que se han hecho de esta manera. Entonces muchas veces innovar algo o sacar algo al mercado o tener una buena idea que puede ser muy útil, el mismo colectivo, las mismas enfermeras nos chafamos. O sea, es como una competencia de que una intenta tener una buena idea y la otra se la chafa. Antes de escucharla o de ponerla en práctica, se la chafa. Y digo esto porque recientemente ha salido un aparato, no sé si lo habéis oído, que es para ver las vías, ¿vale? Para la gente, por ejemplo, que tiene un difícil acceso para pinchar una vía, pues es como una luz que tú la pones debajo de la piel, debajo del brazo, y te marca las venas, ¿vale? Es para pinchar más fácilmente. ¿Qué pasa? Que habrá gente que a lo mejor está en servicios especializados de oncología o de pediatría o de prematuros y piensan: esto es una gran idea para no tener que pinchar al niño 40 veces, pero también está la enfermera que dice: mira, ya nos acaba algo para quitarnos trabajo, porque no sabemos pinchar, o sea, nos están llamando por esto que no sabemos pinchar, como si fuéramos tontas. Entonces, la misma en el colectivo, sí, nos trabajamos. Okay, that's an important issue. She says that people tend to do things in the same way, time after time, because every time there is an innovation, or there is a good idea, or a nurse tries to change something or come up with a good idea, other nurses are sometimes the worst objectors, and the people who are more
who reject these ideas quicker. She gave the example of a device that was developed recently to identify the veins. And this could be of very good use, for example, in a pediatric room or in newborn units, so that would avoid you sticking the needle 100 times before you find it. But of course, there is always the nurses or the group of nurses who think, here's an invention that's going to take the work away from us. They're calling us stupid, they think we can't do it, etc. Excellent point. Thank you for raising that up. And that's why you are here studying masters, because you want to develop nursing. I'm sure that you have come here because you want to do things differently than what you are used to in the normal life, and you are the ones that are changing the world. So it gives you also responsibility on how to educate the other nurses and how to work with other nurses. I have very many experiences of that from the beginning of my career, where like nurses thought that they didn't like me because I was studying PhD, so that I am a little bit like this, you know. Desde luego es una pregunta muy importante, es una cuestión muy vital en el mundo de la enfermería, bueno, en todos, pero bueno, ya que estamos con esto. De hecho, vosotros sois estudiantes de máster y un poco estáis aquí por esto, para cambiar esto y porque sois las personas que vais a hacer cambiar el colectivo de enfermería. Si alguien lo va a hacer cambiar, sois vosotros sois los que vais a educar a las otras enfermeras. Vosotros estáis aquí porque tenéis ganas de hacer las cosas de otra forma, tenéis ganas de aprender, tenéis una curiosidad, tenéis una ansia de progreso dentro de la profesión, que de alguna forma sois los que la va a hacer extensiva al resto del colectivo. Desde luego ella también vivió estas experiencias desde el principio de su carrera dentro del mundo de la enfermería, porque ella era, por ejemplo, la enfermera que estaba haciendo el doctorado y las demás enfermeras decían, mira, esta es la que se cree que no sé qué porque está haciendo un doctorado. Bueno, pues esto es por desgracia una situación muy común, pero vosotros sois los que vais a cambiar el mundo, tal cual. Los que vais a educar a las demás de vuestra profesión. So what I have myself developed, what kind of system. So one thing is I respect the nurses because they are professionals in what they are doing. So when I work with nurses, I always respect their attitude and respect their opinions. And the second is that I want to get them involved. So I am not coming and saying that now you have to change, but I say that how can we change together? So I involve them, and then I discuss a lot, so talk a lot. So I try to listen to the weak signals in the air, you know, that kind. And but I think that the most important is that you respect the other people's work. So if you are lucky enough that you have the money to come to university and you are able to study and be half-time working and half-time studying, but some other people don't have, so you have to understand that it is, maybe they have a dream that they would like to come here too, but they maybe don't have enough knowledge, or maybe don't have enough money, or maybe don't have enough time because of the children or whatever. So we have to respect each other, and I think that one is that you can't go and say that now you all have to change because I know something more than you and I am a little bit better person than you are. But you work together with the people, and that's how you get people excited. I work I have a lot of my research is doing with nurses. But I am not doing it over them, but I am doing it with them. So we sit down, I say that I have a new project, I have this kind of ideas, what do you think? And then I start to discuss, and then there is always somebody who says that that's awful, and then I think, okay, that one I want into my study, because if she's against me,
she's an enemy, but even the worst enemy is better as a friend as an enemy. So I always try to get the worst people into my group so that I have them as my friends and not as my enemies. So it's challenging and it demands a lot of. Sorry, I'm talking too much. Yeah, well. Sorry about that. You can go. Bueno, lo que estaba explicando, porque el tema desde luego es muy importante, es su experiencia. Ella se encuentra en la situación de que desarrollan tecnologías, desarrollan dispositivos y los introducen en el mundo profesional de las enfermeras. Entonces, lo primero es tratar a la profesional de la enfermería, a todas las profesionales, con mucho respeto, porque son profesionales que están haciendo un trabajo. Después, involucrarlas es el segundo aspecto clave, involucrarlas en el trabajo, o sea, no llegar y decir, yo sé una cosa que vosotras no sabéis y ahora vamos a hacer esto. No, involucrarlas, sentarse, hablar y de alguna forma que participen en esas innovaciones. Después, es muy importante mantener un nivel de comunicación muy elevado, hablar mucho, sentarse, discutir las cosas y escuchar mucho. Y sobre todo, saber captar lo que no te dicen. Los señales que hay en el ambiente cuando tienes una discusión con alguien, que no necesariamente son cosas que te dicen directamente, son cosas que tienes que captar de la comunicación que tiene lugar. Después, pensad que sois personas que tienen la suerte de tener el tiempo, la inteligencia y el dinero de poder estudiar, además de trabajar, muchos de vosotros. Pues hay mucha gente que no tiene esa disponibilidad. Hay gente pues, que a lo mejor tiene dificultades, las que sea, familiares, de dinero, de conocimientos, de formación. Hay gente que también quizás les gustaría llevar a cabo ese sueño que vosotros estáis llevando a cabo estudiando un máster y a lo mejor no pueden. Un respeto también a esas personas. Tenéis que tener un especial respeto a estas personas. Y de alguna forma una consideración muy especial. Ella, su experiencia cuando llega, por ejemplo, con un dispositivo nuevo, con una tecnología nueva y la tienen que aplicar una población de enfermeras profesionales, lo típico, llega, se sientan, hablan, mirad, existe esto, quiero saber vuestra opinión, eso es lo primero, quiero saber vuestra opinión, y siempre hay 1, 2, 3 X que dicen que esto les parece fatal, que está muy mal. Bueno, pues esas son las primeras que incorpora a su equipo. Esas son las primeras con las que quiere trabajar, con las que quiere colaborar. Si hay que hacer un estudio clínico, por ejemplo, si hay que hacer algo donde participen las profesionales de enfermería, esas son las que quieres en tu equipo, porque tus enemigos es mejor que trabajen contigo que contra ti. Entonces, siempre es muy importante. Y después, cuando vamos con alguna novedad, con alguna cosa que hemos aprendido, que hemos desarrollado, que hemos descubierto investigando, etcétera, no vamos a imponérsela, sino que vamos a, de alguna forma, presentársela y hacer que se involucren más o menos en distintas medidas. Creo que he traducido todo por ello. Yeah, I think you made it up yourself a little bit. I took notes. Yeah, okay. Creo que me lo invento, pero no lo ha dicho todo. Yeah, that was so long, but maybe you have more words. Yeah. Okay, so now I'm sorry, but I think that there's a very good point you raised, because it is something that we always have to take into consideration, especially when you try to bring research and development into the hospitals. So I like your point. So thank you for that. Muchas gracias, ha sido una intervención muy importante, porque siempre nos encontramos con esto cuando vamos con... Very important point. So I'm telling now about this mobile technology. So there is one more project that we have that I realized that I don't have a slide here, but we are also now developing this automatic dictation of nursing documents, so that we think that the nurses don't have to write anymore, but I am developing this kind of speech recognition, so that
the nurse can talk while she's doing her work, so she can say that this patient is in pain and whatever, but dictated directly to the computer. So that's one project that we have going on. So sorry, but I don't have a slide here. I'm sorry about that. Tiene un proyecto en marcha del que no hay diapositiva y es un proyecto sobre el reconocimiento de voz, de forma que las enfermeras no tienen que escribir, pueden de alguna forma dictar directamente al ordenador todos los datos que observan o todo lo que sea. Por ejemplo, este paciente tiene dolor o tiene esto, tiene lo otro, y va directamente ya al ordenador, no tiene que escribirlo ni teclearlo. And again, this is something that physicians have been doing in radiography. So there is some research going on that area, but nobody has studied the nurses, or not nobody, but there is only a few studies in the whole world about how nurses could use dictation and automatic dictation in their work. Este sistema de dictado automático o reconocimiento de voz se utiliza en algunos ámbitos médicos, por ejemplo en radiografías se utiliza bastante, pero a nivel de enfermería hay muy poquitos lugares en el mundo donde se esté utilizando, donde se esté investigando cómo lo pueden utilizar las enfermeras. And we are also thinking that we can use that for patients. También se está de alguna forma intentando pensar cómo se podría utilizar por parte de los pacientes. So that they can document into their own documents that they own. De forma que ellos mismos puedan aportar documentación a su propia historia clínica, a la que ellos mismos tienen en el hospital. So we are studying that too a little bit. También están estudiando esto. But then I go to this learning patient education. So I'm only going a little bit into this because it's a long project. But our idea there is that we are teaching nursing students with a simulation program how to teach patients to become empowered with their own sickness and health. So, yeah. Este es un programa que también está en marcha sobre educación del paciente. De hecho, están formando a enfermeras con un programa de simulación sobre cómo formar pacientes para de alguna forma empoderarlos en sus procesos de salud, en sus procesos de... So we have a computer simulation program for nursing students that they can use at any time and learn how to talk to the patient in that way that the patient is really learning and getting empowerment. Yeah. Son programas de simulación que las enfermeras pueden utilizar en cualquier momento para de alguna forma saber hasta qué punto lo que están explicando al paciente le está formando, hasta qué punto el paciente está aprendiendo y se está empoderando para poder tratar su propia salud. So there is an interesting, this has been published, so if you are interested in that, so there is a very interesting meta-summary that we did about this empowering learning, so to say. Este es un estudio muy interesante que han publicado, que podéis ver, es sobre el metasumario cualitativo sobre empoderamiento a través de la educación presencial de los pacientes. But it is this kind of program where there is information and the student can then use the program. There is a patient and then you are like you are acting as a nurse and then you have to give answers to questions, make questions to the patient. Ese es el programa de simulación en que de alguna forma formas al paciente y luego le puedes hacer preguntas para evaluar hasta qué punto el paciente ha aprendido lo que tú le has explicado. Es una simulación para formar enfermeras para que puedan formar pacientes. But now I'm just jumping a little bit about it, but if you are interested, so these most of the studies of this study are published already in the internet, and this was, if you put my name and this Virtanen,
So you can find the publications that we have written about that project. So. Si tenéis interés en leer las publicaciones que se han hecho sobre este proyecto, solamente tenéis que poner Virtanen, este nombre y el suyo, Salanterä. PubMed, I mean PubMed. En PubMed, por ejemplo, están disponibles estas publicaciones. My name is in that way good that nobody else in the nursing world or in the medical world has it, because there is only 3 families with that name, so it's very... Su nombre no lo tiene nadie más en el mundo de la investigación médica o de enfermería, porque solamente 3 familias del mundo tienen su apellido. Yeah, me and my husband and then our 2 children. Yeah. Ella, su marido y sus 2 hijos. Yeah. So it's easy to find. So my name is in that. On the contrary, Virtanen is the most popular name in Finland. So if you write only her name, so you can't find it. Sin embargo, Virtanen es el apellido más extendido en Finlandia. Si ponéis solamente Virtanen, os van a salir. Yeah. So it's called small. Like a river, but a very small one. Significa riachuelo. Yeah. So that's the most popular in Finland. But yeah, that's another story. Okay, so then I come to other project that we have. We have this artificial intelligence making patient education material. So patient education material is like you said that you have a lot of on papers and then you have in internet, but what we have been trying to develop here is an ontology for patient education material development so that it would be half automatic, and then I explain later what it is. Bueno, hemos comentado antes que existía mucho material educativo para pacientes en papel, en panfletos, etc. Esto es un estudio sobre cómo hacer que sea autodesarrollable, de alguna forma que la información o el material formativo para los pacientes esté informatizado y de alguna forma se autoalimente y se autoconstruya. Ahora se explicará más. Yeah, and how we do it, it's with mathematical algorithms, so that it's a lot of mathematics in it. Yeah. Incluye mucha matemática, son muchos algoritmos matemáticos los que intervienen en este tipo de tecnología. And we use, I'm sorry this is in Finnish again, but we use language tools. Se utilizan herramientas lingüísticas, está en finés. For instance, there is like in Word, there is the correction of, like when you are writing and you are writing wrong. Se utiliza un corrector lingüístico. And also translation. Se utiliza una traducción, se utiliza una herramienta de traducción. And then checking the whole, like the sentences, like in Word again. Se utiliza una corrección gramatical de frases, una corrección morfológica de la frase. Morphological, I understood that. Okay. Yeah, and then term bank. Y existe una base de datos terminologia, banco terminologica. Muy bien. Then there is content tools. Después existen las herramientas de contenido. So there are recommended sentences that you can use. Hay un tipo de frases recomendado que se utiliza. Then how there is a checking system, how to check the coherence of the text. Existe un sistema que comprueba la coherencia del texto. And then the content, how the content is covered. Y cómo hasta qué punto el contenido queda explicado, queda cubierto todo el contenido. And this content coverage is based on how to become empowered as a patient. Y ese contenido se basa en cómo, como paciente, puedes empoderarte, cómo puedes reforzar tus habilidades como paciente. And if you think about any patient education material, so there should always be, and this we have studied for a long time, that what patients want to be
included in a patient education material? Detrás del material para la educación de los pacientes existen muchos estudios para identificar qué es lo que los pacientes quieren que incluya este material, cuáles son las necesidades y los deseos de los pacientes. So there is always biophysiology about the medical condition that they have. Biophysiology. So like how your body functions and how the body functions about. Yeah. Existe, por ejemplo, información biofisiológica sobre el funcionamiento del cuerpo. And then there is always how you function as a human being. Cómo funcionas tú como ser humano. Then there is information about symptoms and emotions. Existe un apartado de información sobre síntomas y emociones. And then finances. Financias. How do you finance your illness? Cómo de alguna forma tu gestión financiera de tu enfermedad, cómo la gestionas desde un punto de vista económico. And something about the social network of your how like do you need a family member to bring you to the hospital or take you home, or can you come alone and go alone home and things like that. Social. Contiene información sobre la red social, por ejemplo, a quién tienes, quién te ayuda, quién te lleva a los sitios, quién te lleva al hospital, tu red social personal. And then ethics of your stay, meaning that, for instance, that what are your rights as a patient. Y después existe la información de tipo ético, por ejemplo, cuáles son tus derechos como paciente, etc. Was it poetical? No, ético. Ethical. Yeah, I was thinking that this is nothing to do with poetical. No. Yeah, okay. So anyway, so this kind of half-automatic system we have developed, or we are developing at the moment and studying it, that how we can get so that if somebody in the hospital has already written a patient information material about pain, so you don't have to write, when you are doing a new patient education material, you don't have to write the paragraph about pain, because it comes automatically to your study, and you can then change only the ones like details, so that it's sort of half automatic how you build the patient education material. Entonces esto funciona de forma que si alguien ha escrito ya, por ejemplo, algo sobre, digamos, gestión del dolor en los pacientes o algo, si ya se ha escrito algo sobre un tema, automáticamente eso pueda ser utilizado por algún otro tipo de material educativo para el paciente, de forma que se vaya autoconstruyendo, que el material que ya exista sea reutilizado y sea de alguna forma aprovechado en la creación de nuevos materiales. No vayamos a escribir la misma cosa dos veces, se puede utilizar y de alguna forma va formando parte del constructo que se obtiene. Yeah, so well, this study then goes, and we have found out that at the moment, so there is, like, for instance, in our hospital, which is a university hospital with, I can't remember how many, let's say there is 2,000 nurses working, or 4,000 nurses working in the hospital, so it's a huge hospital, or Finnish size big anyway, maybe not for you because you are a much bigger country, but so we had 35 different guidelines how to use this heart medication Marevan, which is something that you are using in many heart problems. Marevan, it's called Marevan, but I don't know what it would be in your language. But por ejemplo, en su hospital universitario, en el que hay trabajando 4.000 enfermeras, esto, claro, en términos finlandeses es enorme, porque Finlandia es un país pequeño. Existen, por ejemplo, 35 guías clínicas distintas para la utilización del mismo medicamento para el corazón, por ejemplo. So if we think 35 different people have used time to make this information. O sea que si tienes en consideración que 35 personas individualmente han utilizado su tiempo, han invertido tiempo en escribir sobre la misma cosa. They are all a little bit different.
todas ellas son distintas la una de la otra, no hay dos iguales. So if the patient goes first to one place and gets one Marevan, one guideline, and then she goes to next place and gets a little bit different guideline, which one she has to believe? Esto solo relativo a un medicamento concreto, el Marevan que está mencionando. Claro, si un paciente va a un sitio, le recetan Marevan o le dan Marevan y le dan una guía sobre cómo utilizarlo, luego se va a otro sitio, le dan una guía un poco distinta. ¿A cuál tiene que hacer caso? Porque la información nunca es exactamente la misma. There are muchos problemas. So our system is making it automatic. If you have one Marevan guideline, you can't make another one. Por ejemplo, por lo tanto, ese sistema lo que hace es automatizar este tipo de informaciones. Si ya tenemos una información sobre Marevan, no se va a escribir otra, se va a utilizar aquello. And also when you have that, it picks it up and brings it to the doctor, so you can find it easily. Es muy fácil de encontrar, en el momento que tú la buscas la encuentras enseguida, la puede utilizar, el doctor la tiene a su disposición, por lo tanto la puede pasar al paciente, es muy automático. And as I already said, so it's also then checking more carefully that there is correct information and not missing, and it's easy to read because we have these language tools there too. Y luego con las herramientas lingüísticas nos aseguramos de que, por ejemplo, la información no esté obsoleta, no sea incorrecta, no falte información importante y que sea leíble, que sea legible por los pacientes. So this is still the same project. I think I have now already talked about it. We don't use, I have no studies going on with the QR code, but you know these codes. ¿Conocéis el código QR? No tiene ningún estudio actualmente, pero... But this is also a very good way for patients to give information. So I don't know if in your hospitals you already use QR code in when you are sending information, so you only have to say that you get more information and then you go to the web page with the QR code. No sé si utilizáis en vuestros hospitales códigos QR, que son una forma muy fácil de pasar información a los pacientes, para añadir información, por ejemplo, a un informe o a un... For like to the invitation letter you can put, but I don't have any studies going on, but I just wanted to inform you about this possibility also. So that was that. Okay. So is it 1 o'clock or 1:30 that we stop? ¿A qué hora se acaba? ¿La 1:30 2 o o'clock. la 1? Half past 1. Good, because I was thinking that I have still things to talk about, but I couldn't remember. Was it 1 o'clock? Are you getting tired? Do you want to stand up and move your around? I can dance you flamenco because I know. ¿Puede bailar flamenco? Yeah. So that was when I was very small child. I went to there was one teacher in my city who was teaching flamenco, and I learned that, but it's long time ago. Cuando era pequeña iba a clases de flamenco, había una profe de flamenco. But I really liked it because I'm a little bit temperament, so I like it because you. Es un poco temperamental y le gustaba muchísimo bailar flamenco, era como... But that's all I can, so sorry for that. But so now I'm going to a different topic, and well, not different topic, but I have been talking about patients mainly. Now I turn to the decision making of nurses and going to that area. So I'm talking about nurses now. Hasta ahora hemos estado hablando mucho del paciente, ahora va a enfocarlo un poco más hacia el mundo de la enfermería, las enfermeras. But we are still in the same system, so. Pero seguimos dentro del mismo sistema. And I'm also talking a little bit about management, so nursing management, so this part now. También hablaremos un poco sobre gestión de enfermería, sobre dirección y gestión de enfermería. Maybe some of you are, when you have your master's education, so you will become leaders in your department and so forth. So
or maybe even higher. I don't know like what kind of positions you would be able to get with your new education. Is it management and leadership? Yeah. O clinical specialist. Con el máster que os vais a sacar, algunos de vosotros accederéis a puestos de dirección probablemente dentro de vuestro departamento, de vuestras unidades. No? No. Okay. Like in In a few years, maybe. Yeah. Well, whenever you are ready. But anyway, so you have to start thinking about management and leadership also. And anyway, master's education gives you possibility to look at the bigger picture in the world, not only like individual patients, but you have to look for how to organize care and that kind of things. I don't know. Is it? It's at least in Finland with the master's education you can get a job as a ward manager. De alguna forma pregunta si el máster está encarado a formar también cuadros directivos dentro del mundo de la enfermería. ¿No? Es transversal de investigación. It's research basically. It's transversal research. Okay, what do you come when you do? How do you get to become a nurse manager? ¿Cómo consigues ser, por ejemplo, una jefa de enfermería? Haciendo gestión. Sí. Tenéis a management master. Oh, master of management. Cargos de confianza. Se llaman cargos de confianza. So, no requiere ninguna formación especial. Eso es importante también. Not good. How about when you come a master, so you are going to be researchers? O sea, con vuestro máster vosotros seréis investigadores. Some of them want to go on with a PhD. PhD, great. Hey, I'm talking. This is to access a PhD. Okay, so I'm really happy. I thought that because in Finland the masters are going back, very many are going back to the hospitals to work as nurse managers and like a clinical specialist in hospital wards. So you are really interested in research. So is this now boring because I'm giving you no? Oh, I get nervous. Estoy muy contenta de saber esto porque en Finlandia muchos estudiantes de máster lo que hacen es estudiar, o los másteres están muy encarados a lo que es la gestión directiva de organizaciones sanitarias, etc. Entonces ha sido como una sorpresa saber que vosotros estáis encarados al mundo de la investigación. Aquí sí que hay másteres propios. There are specialized master's degrees specialized in leadership and management. Okay, because we only have 10% of our students come back to the university to do PhD from masters. Porque ella comenta que solamente un 10% de sus estudiantes de máster vuelve a la universidad para hacer un doctorado. So it would be only one of you, but now if you are all sort of dreaming este caso about sería uno, pero de que sois prácticamente todos. Muy bien, muy bien. So now I'm talking about decision making and professional or patient decision making, and usually decision making can be thought from at least 3 different perspectives. So strategic. Are you familiar with the concepts? Are these like should I explain a little bit or? Va a hablar de la toma de decisiones. Entonces lo que quiere saber es si estáis familiarizados con estos conceptos, con esta pirámide que tiene aquí. Okay, let's say in this university, there most likely there is a strategy. Yeah? En esta universidad existe una estrategia, un plan estratégico. For instance, that you want in this university, I'm making this up, so this is not the true case, but you want to become the best university in the Catalonia. Por ejemplo, podríamos tener un plan estratégico que implique el objetivo de llegar a ser la mejor universidad del sistema de universidades de Cataluña, por ejemplo. So, and you want to educate good nurse researchers. Y se quiere formar a buenas
investigadoras de enfermería, por ejemplo, buenos investigadores en enfermería. And that could be your mission or vision for the future. Y esto podría ser la misión de la universidad, el objetivo de futuro de la universidad. And then you think that it might take you 5 years or something, or maybe, I don't know, maybe you are the best already, but I'm making this up, so don't think that I'm thinking that you are not the best, but... Y puede que eso lleve 5 o 10 años, o puede que no, puede que ya seáis vosotros los mejores investigadores de Cataluña, por ejemplo. So, está poniendo un ejemplo. And in a strategy, so you usually have a vision and a mission, so that you sort of look to the future and you think that how can we get there? En una estrategia, en una visión estratégica, tenemos una visión a larga distancia, un punto al cual queremos llegar. Esa es la misión. So that's like a long-time plan how to work in this university. But then you have the tactical part, so that is sort of like how to get there. So you have the vision and the mission, and then you think that how can we get there? So you make a tactic. O sea, la estrategia, la misión sería la visión a largo plazo de a dónde queremos llegar. Luego estaría la táctica de cómo vamos a llegar ahí. So you decide that you invite Sanna Salanterä every year for 5 years to teach you how to do good research. Por ejemplo, una buena táctica sería invitar a Sanna Salanterä durante 5 años seguidos para asegurarse de que la formación en investigación es muy buena. And maybe some others too, but quizás algún otro también. And then comes the operational is decision making means that you are making decisions every day how to get, so you decide, your teacher decides that we call Sanna and write her a letter and invite her and ask money from the university how to pay her trip and keep her happy here, and you know. Y después están todas las decisiones del día a día, decisiones operativas de cómo se lleva esto a cabo. Por ejemplo, pues vamos a escribirle a Sanna, cuánto le vamos a pagar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo organizamos, cómo se viene. Las decisiones del día a día, el plan operativo del día a día para realizar las acciones que teníamos en mente. So nurses are usually making these clinical decisions or operational, so every day, all the time. Normalmente las enfermeras se ocupan de ese tipo de decisiones, las decisiones clínicas, las decisiones operativas del día a día, las que se hacen continuamente. And then the ward manager is usually making the tactics that how many nurses do I need in the morning, how many nurses do I need in the evening, who is coming at night time. Luego está el jefe o la jefa de planta, a lo mejor, que decide cuántas enfermeras necesito por la mañana, cuántas por la tarde, qué horarios, un poco la persona que maneja cuáles son las necesidades que vamos a tener. How many beds I need, cuántas camas tengo en esa planta, cuántas camas necesito. And how big rooms do I need and what kind of equipment and qué tipo de equipamiento, qué tipo de habitaciones, la persona que de alguna forma toma este tipo de decisiones. And also, for instance, what kind of education do my nurses need? ¿Qué tipo de educación, qué tipo de formación necesitan mis enfermeras? Do they need, for instance, somebody has to know to take care of heart patients and the other one has to be able to manage the kidney patients? Por ejemplo, necesito una que esté preparada para tratar a pacientes cardíacos, otra a pacientes renales, por ejemplo. Or the nutritional status of the patients, who knows that part, o and so forth. quién tiene conocimientos de nutrición para hacerse cargo del estado nutricional de los pacientes, por ejemplo. So then the hospital head nurse, she is deciding how much money do I need to pay all the salaries for the people and how much how my hospital is working. Is there enough nurses altogether? Do I need to ask for more money from the government or from some private enterprise? I don't know. Y luego está la jefa de todas las enfermeras del hospital, que es la que dice cuánto dinero necesito para pagar todos estos salarios. Tengo que pedirle al gobierno más dinero porque necesito más enfermeras,
o cuánto personal de enfermería necesito yo en este hospital para que funcione, para conseguir los objetivos, etc. So now I'm talking about mainly these two kind of decision making and not so much going into this. No nos centraremos tanto en la parte de arriba de la pirámide, nos vamos a centrar en la toma de decisiones más táctica y más operativa. So then another thing that we want, and here was this? No, this is nothing. Yeah. So anyway, in here we think that with artificial intelligence we can help the decision maker when we are developing systems that can collect information for this decision maker so that she can make better decisions. De alguna forma lo que hacemos es, mediante la informática, mediante la inteligencia artificial, lo que hacemos es recoger datos que ayuden a las personas que están tomando decisiones. We know in hospital information systems are very complex. There is, for instance, administration and financial systems with how to send bills to the patients and how to count money, how to pay the nurse's salary and material management, for instance. Por ejemplo, existe todo un sistema administrativo financiero en todos los hospitales, pues por ejemplo de facturación, de contabilidad, nóminas, gestión de compras, todo esto sería un aspecto muy importante ya de la informática de un hospital. So then there is clinical information systems like patient records and drug information systems, laboratory tests, procedure information systems, image archiving, ICU systems, blood service and so forth, nutrition. Después existe todo un tipo de infraestructura, de sistemas informáticos que sería más de la vertiente clínica, las historias clínicas de los pacientes, toda la gestión de medicamentos, los test de laboratorio, todos los procedimientos, el archivo de imágenes, después los sistemas de ICU, Intensive Care Units, de las unidades de curas intensivas, de cuidados intensivos, que si todo lo que relativo a hematología, nutrición, etc. And then there is the infrastructure, so there are computers and servers and network routers, voice recognition systems, barcoding for drugs, security systems, all of these are in hospital this is all information systems that are in hospital. Entonces todos estos controles, toda esta información está gestionada por unas infraestructuras, por una serie de ordenadores, de servidores, de routers, que si wifi, que si, bueno, todo esto existe en los hospitales, que si sistemas de reconocimiento de voz, códigos de barras para medicamentos, herramientas médicas, sistemas de seguridad, etc. In Finland, all hospitals, 100% of hospitals are have internet information systems, not anymore on paper, but we are IT. En Finlandia el 100% de los hospitales tienen su información informatizada, ya no se utiliza, no se tiene ya en papel. Quite interestingly, United States, that is always so advanced, so only 20% of their hospitals. Es curioso que siempre están tan avanzados en Estados Unidos y solamente un 20% de los hospitales tienen esa información, las historias clínicas de los pacientes y todo informatizadas. But we know that these enterprise hospital resource systems, these electronic health record systems, so they have a lot of problems. Pero también somos conscientes de los problemas que tiene el hecho de tener todas las historias clínicas en formato electrónico. También conlleva muchos problemas. So they are very expensive. Por una parte es caro. They don't talk to each other, these systems. Muchos de esos sistemas no son compatibles, no se hablan entre sí, no son. And a lot of different problems, and they are not developed from nursing perspective. Y aparte de dar muchos problemas, no están desarrollados desde el punto de vista de la enfermería.
Many these systems support medical work, but not nurses' work. Muchos de estos sistemas soportan el tipo de trabajo médico, pero no el de enfermería. So we have again been studying a little bit. So what we have wanted to enhance nursing and patient decision making with the help of technology and using artificial intelligence in the information systems. El objetivo ha sido mejorar la toma de decisiones de las enfermeras y de los pacientes con la ayuda de la tecnología y mediante el uso de la inteligencia artificial en los sistemas de información. So we had this LOHI project from 2004 to 2009. Del 2004 al 2009 llevaron a cabo este proyecto que se llama LOHI. So there we have been trying to develop support systems to reutilization possibilities of the recorded text through the methods of text mining and language technology. Es el desarrollo de una herramienta para asistir en la documentación de la asistencia y para de alguna forma apoyar a la reutilización de esa documentación mediante la minería de datos, la minería de textos y de alguna forma poder reutilizar documentación existente. So we started with intensive care patients documents. Se empezó con documentación de pacientes de cuidados intensivos. And so first we looked at how ethical our work was. Lo primero que hicieron fue analizar desde un punto ético la viabilidad de ese trabajo. So we were looking like, for instance, that how you can use patient documents because they are real patient documents. So how we can use them in the study and to respect the patients whose stories they are. Por ejemplo, había un tema muy importante que era cómo se podía utilizar las historias clínicas de los pacientes para el estudio. Son historias clínicas que pertenecen a cada paciente, trabajaban con historias reales. So in Finland there is a law that you can't use somebody else's patient documents and or utilize them except for research purposes. So we were En Finlandia existe una ley que dice que solamente puedes utilizar la historia clínica de los pacientes para fines de investigación. And then you have to make sure that they are anonymized. Por una parte tienes que asegurarte de que se utilizan de forma anónima. So we had to figure out how we can take the patient's information out of them. O sea que lo primero que tuvieron que hacer es idear una forma que borrara de alguna forma la identificación, los datos más identificativos del paciente. So then we were looking at how we can classify, how we can pick up information from the documents and do some kind of classifications about it. Lo que idearon fue una forma de extraer información de estos documentos y de alguna forma clasificarla, cómo se podía organizar. And what would be the interest of nurses in this? ¿Cuál sería el interés desde el punto de vista de enfermería? If we think about the tactical decision maker, for instance, so the middle, who is planning for instance, how many nurses I need, what kind of education they need. So if we can get information from the patient documents, for instance, that how well the pain is taken care of in this department, or how well we are, how many of our patients have got proper information, how many patients are feeling insecure, and it is documented. So we can maybe realize that some nurses need more education, we can find that our patients don't get enough pain medication. So with this kind of information that we get from hundreds of patients. Por ejemplo, si hablamos de una toma de decisiones a nivel práctico, ¿qué utilidad podría tener, por ejemplo, saber obtener datos, recabar datos y saber, por ejemplo, cómo se ha gestionado el dolor en un departamento en concreto, o cómo se ha
facilitado información adecuada a los pacientes o ha sido lo suficientemente adecuada, o cuántos pacientes de ese departamento han sentido inseguridad, por ejemplo, si es que esto está en la historia clínica, cuántos se han sentido inseguros después del alta, por ejemplo. Claro, toda esa información puede darnos datos para luego tomar decisiones del tipo qué educación necesitan mis enfermeras o qué tipo de gestión del dolor deberíamos hacer en tal y cual departamento, por ejemplo. So now the information that is in the patient documents is not anymore only for clinical decision making, but also for tactical decision making, when we get masses of information out of them. Por lo tanto, el tipo de información que tenemos en las historias clínicas ya no sirve solamente para tomar decisiones clínicas, sino también sirve para tomar decisiones tácticas, decisiones un poquito a mayor escala. So what we tried, we started with pain because that's one of my clinical interests, is pain care. Empezaron con estudiando el dolor porque es uno de sus intereses clínicos, la gestión del dolor. So first we looked at how well can we with automatic system find all those patients that are feeling pain. O sea, lo primero que hicieron es cómo podemos a través de un sistema automático saber cuánto dolor sufre cada paciente, todos los pacientes. And what is written about their pain. Y qué se escribe sobre el dolor de estos pacientes. And then we tried to see if we can automatically rank the patients according to the documentation about pain, that some people have very much pain and some people have a little pain. Y después, a través de todos esos datos que recabamos, ¿cómo podemos de alguna forma categorizar a los pacientes en función del nivel de dolor que sufren, por ejemplo? So what is this good for? We could find weak signals of pain. So there is somebody, nurse, writing that maybe in pain, and the next shift the nurse could be writing that probably has some pain or could be experiencing pain, and then the system could automatically alert that it seems like 3 times somebody has documented about pain. It seems that this patient is having pain. Have you given pain medication? So this kind. Por ejemplo, ¿qué utilidad podría tener? Va una enfermera en su turno y escribe o documenta, ese paciente tiene síntomas leves de dolor, parece que experimenta algún tipo de dolor. Luego va la siguiente enfermera en el siguiente turno y pone, bueno, pues probablemente tiene algún tipo de dolor porque parece que expresa un dolor leve. Bueno, pues esa automatización de datos lo que nos puede dar es información, incluso puede alertarnos de que 3 veces seguidas se ha documentado que ese paciente tiene dolor. Entonces, automáticamente el sistema te dice quizás habría que tratar ese dolor porque se ha venido documentando repetidamente. Pain is quite easy example because nurses usually write that dolores or whatever. Yeah. Es un ejemplo muy fácil del dolor porque la enfermera fácilmente puede escribir, bueno, pues siente dolor o tiene síntomas de dolor. But let's say a symptom like acute confusion or prolonged fatigue, much more difficult to detect for the nurse. Pero, por ejemplo, otros síntomas que son más difíciles de detectar, por ejemplo, confusión aguda o síntomas de fatiga, son mucho más difíciles de detectar por parte de la enfermera. Because, for instance, acute confusion, you don't usually diagnose that this patient has acute confusion, but you are saying that the patient is acting weirdly or forgetting things or a little bit aggressive, and then all together means that this patient has acute confusion. No se acostumbra a hacer un diagnóstico o a informar de que un paciente tiene confusión aguda. Normalmente se dice, bueno, pues actúa de forma rara o es agresivo o se olvida de cosas, pero claro, todas estas cosas juntas pues ya nos darían un cuadro de confusión aguda. Sin embargo, no es tan fácil llegar a esta conclusión. No es tan inmediato. So our idea is that when the nurse is giving these weak signals, so the
computer is recognizing them and pointing out to the nurse that now a lot of things about acute confusion have been written. Have you measured the acute confusion? Sí, sin embargo, este sistema lo que nos proporcionaría es que si diversas enfermeras de alguna forma están documentando esas señales débiles que todas juntas podrían comportar un cuadro de confusión aguda, el sistema puede detectar ha habido unos cuantos síntomas coincidentes en este paciente. ¿Habéis mirado si está sufriendo confusión aguda? Por ejemplo, el sistema mismo te podría alertar, puesto que posee todos los datos, los está de alguna forma juntando. Porque en el tema de nutrición yo creo que es un aspecto bastante importante, porque normalmente muchas enfermeras, que son las que ven si el paciente come o no come, pues el paciente no ha comido, come muy poco, y al final pasan muchos días, el paciente pues a lo mejor lleva 7 días en ayuno y nadie se ha dado por enterado. This is very important. Yeah, I understood, but I translate it to me, but I think I understood. You understand? Yeah. Sometimes nurses observe that a patient is not eating properly, but it can be 7 days. Exactly. They realize Yeah. it's not eating at all. Yeah, and this is exactly. So for this kind of purposes, this would be like, this is what we are developing so that we could recognize. But now again I say that if the nurse researchers are not here, so the questions that we develop or the information system people are developing, so they ask the physicians that what is important. So the physician is saying that it's the medication and operations that are important. But nurses say that the symptom management, nutrition, things like that are important. And in a very simple way, like you said, that not eating or not eating enough or leaving more than half of the plate or half the plate was left on the... So you don't write about medication or something, but it's more like practical issues. And if we don't, as nurses, say what these programs should detect, so they are only detecting that did the patient get enough medication or was the operation successful. Lo que pasa normalmente cuando se desarrolla una herramienta de este tipo es que los informáticos ¿a quién preguntan? Preguntan a los médicos. Y para los médicos, ¿qué es importante? Las operaciones y la medicación. Entonces, claro, se desarrollan herramientas que detectan perfectamente que la medicación es la adecuada, que se ha dado en el tiempo adecuado, en la dosis adecuada, etc. Pero si preguntaran a las enfermeras, el punto de vista de las enfermeras sería muy distinto. Serían detectar síntomas, serían detectar cosas, elementos mucho más prácticos que es importante tener en cuenta a la hora pues, de tomar decisiones, de hacer actuaciones, etc. Por eso es tan importante que se pregunte a las enfermeras, que se tenga en cuenta la opinión y el punto de vista de enfermería. So, we were looking at then that how the machine could learn to detect the pain as well as nurses. So we used 11 nurses in our study, and then the computer was competing with the nurses. Querían desarrollar un sistema informatizado para que el ordenador pudiera detectar el dolor igual que las enfermeras. Entonces desarrollaron esto y hicieron como una competición entre 11 enfermeras y el ordenador. And this is another thing that we were doing. That was this study, and we could teach the machine to detect the pain as well as the nurses. So that was the result of this. Sorry, I don't have El resultado fue que lograron enseñar al ordenador a detectar el dolor como si fueran las enfermeras. So we can do a lot with this. This is now a little bit language technology I'm talking here. So what we can do is, this is a typical text that the nurse is writing, like this. Long morning, shift, after admission, fast, what is that in English? Fluid analysis? Yeah, fluid analysis, which we tried to invert with, no, it's a fast. Fast. Yeah, I'm sorry. Yeah, infarctors, yeah, and we tried to invert with, no, it's the, how do you say, when the heart is beating, very.
Yeah, so you know it. And which we tried to invert with electricity 3 times without result. So this is, I just want to show here, this is how our nurses are writing. So here is all the language mistakes that they are making. There is the shortenings and everything. So what our idea here is that could we, for instance, color the topics automatically so that when the nurse is reading the text, even that she's writing like this, we would get it out in color so that we could see that every time the nurse is writing about breathing, so it would come in blue. Every time the nurse is writing about hemodynamics, it comes in red. And relatives, son has, and so forth. So we have we are developing this kind of system that the colors of the text would tell the nurse, so it would be much easier for the nurse to read and make quick decisions about the care when you have the colors. Yeah? Sorry. Aquí entraríamos en esta aplicación que desarrollaron, entraríamos un poco dentro de lo que es el análisis del lenguaje. De alguna forma, en el número 1 tenéis la narrativa, lo que escribe una enfermera con todas las faltas y mal escrito y tal. Y luego, ¿cómo se podría de alguna forma sistematizar? Por ejemplo, una forma son aplicando colores a las distintas temáticas. De manera que cada color entra, pues por ejemplo, el rosa son familiares, el verde nivel de conciencia, el rojo tiene que ver con la hemodinámica. La ventilación, el amarillo sería lo que tiene que ver pues, con la diuresis y tal. Y es una forma que mediante los colores se facilitaría mucho la lectura de las informaciones. And this is possible, so it is possible to make this kind of automatic, but nobody will develop these if we nurses don't say that what is important for us to read and write about. Y esto se puede hacer, esto se puede desarrollar, pero nadie lo hará a la medida de las enfermeras mientras no intervengan las enfermeras diciendo qué es lo que quieren que se destaque, por ejemplo. So I'm jumping over because I'm sorry, the time is up now, and but there is I just show you quickly just to say that whenever you are if you want to read this ever, so here is actually the definitions of strategic and tactical, but here one of interesting things is that we were doing a research on what kind of decisions the tactical decision makers are making and what information they need for that those decisions every day. So it was like immediately at this point I need this kind of information. So we have studied that. But you can read this in your own time. Aquí básicamente lo que se está mostrando es cosas que podéis leer si tenéis interés, cosas que podéis leer más en profundidad. Concretamente este fue un estudio sobre qué tipo de información necesitamos para tomar decisiones tácticas, de nivel táctico, por ejemplo, en la enfermería, etc. Pero básicamente porque se acaba el tiempo os enseñar pues, un poco dónde podéis profundizar más, qué material podéis leer. And now we have a big, this is my final story. We have a big project going on in our hospital where we have defined in the whole acute care and are defining in some areas still, but we have in the whole acute care we have defined what is important information for the tactical decision maker to get it immediately here and now when I need to make a decision. Yeah? Bueno, para terminar, os quería explicar que están ahora en un proyecto muy grande en que engloba todo lo que es el cuidado agudo del hospital, de forma que puedan identificar cuál es la información importante que tiene que estar disponible en el momento de tomar decisiones tácticas en el hospital. And we have this, all of this is about that project. And what we are doing now is we try to make iPad application so that the tactical decision maker gets all the information that she is needing for here and now decisions into same screen.
even though that they come from different computer systems, so that she has the information about who is working today, how many beds I have empty, what are the most important, is there somebody with an infection in my ward, and so forth and so forth. A lot of information to get into same screen so that you can make more accurate decisions and better decisions in everyday care. Por ejemplo, lo que intentan desarrollar ahora es que utilizando una tablet o cualquier tipo de pantalla, la persona que está tomando las decisiones tácticas pueda tener en la misma pantalla todo tipo de informaciones, aunque provengan de sistemas informáticos distintos o de sistemas completamente diferentes, que pueda tener toda la información necesaria. Por ejemplo, quién está trabajando ahora mismo en mi planta, cuántas camas vacías tengo, hay algún paciente que tenga una infección, toda esa información que esté disponible al mismo tiempo para que las decisiones, la toma de decisiones sea lo más exacta, lo más precisa posible. And I have collected here some interesting pages and also some like about future hospitals and something that might be of your interest. So you just go to these YouTube video clips, and there is some of them are like fun and interesting to see about the future of healthcare, and some of them are more informative for today. But, yeah. Aquí tenéis un resumen, una lista de páginas que podéis consultar. Algunas son más informativas, otras son más entretenidas. Unas versan sobre el futuro de la atención hospitalaria y otras son temas como más actuales. Os la he querido presentar aquí por si queréis más información sobre estos temas. I don't know, I can't move this, so sorry. I would have pushed something, but anyway. Do you want to? No, you can, because we are over time already, 10 minutes over time, so I'm very sorry I have taken your lunch time. But it has been interesting to come and talk to you, and I'm really fascinated that you are all wanting to be PhDs, so I think I admire you, and I hope that many of you start to do your PhD and you do research and develop nursing from or healthcare from any perspective. All are important, not only this technology, but this is something that we have to know a little bit about. Estoy encantada de haber estado aquí con vosotros, de haber estado dando esta clase, que está admiradísima de que tantas personas quieran seguir con el doctorado, que espera que tengáis una aportación muy válida en el mundo de la enfermería y de la asistencia en salud en general. I know how hard it is to study. When I was doing my master's, I had 2 children at the same time. So the first one was born the same year I started my master's, and the second one was the second year. So I remember from my master's that I don't remember anything because I was so tired all the time. Yeah. Ella recuerda, sabe lo duro que es estudiar un máster y recuerda concretamente su época de estudiante de máster. El primer año tuvo su primer hijo y el segundo año de máster tuvo a su segundo hijo, y sabe perfectamente que no recuerda nada de aquel máster porque iba zombie, cansadísima porque tenía los dos. And still I am a professor, so it's possible. Y ahora está de catedrática de universidad, con lo cual es posible. So it's hard work, but it's worth it, I can tell you. Es un trabajo muy duro, pero vale la pena. Yeah, so I admire you and wish you good luck. Y os deseo lo mejor. Yeah, thank you.